Y a través de conocer yo este evangelio que voy para 10 años, Dios me ha permitido ver mucho la gloria de Dios, me ha permitido viajar, me ha permitido ir a muchas partes, ¿no? Como Corea, México. Me ha dado mucha gracia por la palabra de Dios y me ha permitido predicar, ¿no? Aunque no tengo la capacidad ni soy una persona elocuente, pero Dios cuando dice que uno recibe la salvación, no puede estar callado, sino empezar a hablar, ¿no? Y yo a través de eso, después de 5 o 6 años, mis hijos empezaron a llegar al Evangelio y mis nietos, ¿no? Primero llegaron mis nietos. Debido a esto, en la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo, ¿no? Serás salvo, tú y toda tu casa. Ese versículo me quedó mucho a mí y esa promesa siempre la he tenido en mi corazón. Resulta que mi hija Carolina, pues ella fue ella duró mucho para poder entrar a este evangelio, porque ella me veía a mí, mi mamá decía que se fue a vivir allá en esa iglesia y que no los quería a ellos y que mi mamá porque siempre corría los domingos que no los atendía, ellos miraban era eso, ¿no? Que ellos por eso tenían temor de ir a esa iglesia, porque me decían que yo estaba equivocada. Pero yo orando mucho y pidiéndole a Dios y afirmándome más en las cosas de la iglesia, lo más que podía, pues que Dios me usara por estar en las cosas, ¿no? Porque uno, verdad, cuando está en algo en la iglesia que Dios lo tiene ocupado, pues está uno cerca de los siervos, la palabra, todo. Entonces, por la gracia y la misericordia, Dios ha permitido estar ahí, me ha tenido, ¿no? A mí me permitió que mi esposo llegara hace ya para 2 años, ¿no? Y también veo cómo Dios ha trabajado en mi esposo fuertemente, no solamente por la palabra, no porque uno, como digo, no es porque uno le tenga que decir a la persona es que usted tiene, no, solamente viendo la misericordia y la gracia de Dios en mi esposo. Así también nos llamaron hasta para maestros, para que él dirigiera, ¿no? Lo llamaron fue a él, ¿no? Y para mi sorpresa, pues yo me quedé sorprendida porque él me dijo, ay, mi amor, mire lo que me llegó, mire, mi amor, me mandó la evangelista Sonia. Entonces le decía, hermano Juan, usted con su esposa para que sean capitanes de maestros, ¿no? Entonces me dijo, mi amor, ¿yo cómo voy a ser capitán? Y yo, no, si es que Dios escoge lo que nosotros no es porque sepamos ni porque seamos, sino porque a Dios le place, ¿no? Entonces Dios va a hacer, mi amor, así como Pablo, como Pedro, como los discípulos, ninguno sabía, todos éramos débiles, defectuosos, yo tampoco tengo ninguna capacidad, pero Dios es el que va a hacer en nosotros, ¿no? Si nosotros estamos dentro del Evangelio y nosotros estamos ocupados, pues va a ser de mucha bendición, porque yo he visto realmente en mi vida cómo Dios ha trabajado también en mi vida y por eso me ha sostenido en la iglesia. Entonces le dije, no, mi amor, sigamos con lo que dice el siervo. El siervo dice que vamos a estar ahí, es órdenes del siervo, pues nosotros sigamos la guía porque eso es de Dios, ¿no? Dios va a trabajar y Dios nos va a dar las cosas y Él es el que va a hablar por nosotros, Dios va a hacer, nosotros no vamos a hacer nada. Entonces, ahí nos tiene el Señor, ¿no? También en estos días, en esta semana, resulta que se enfermó una familiar de él, sí, una sobrina de él y ya había recibido el evangelio y ya estaba en Medellín. Y ella, gracias a Dios, ha estado recibiendo la palabra. Y resulta que se le enfermó la tía política de mi esposo, que es la mamá de ella, de coronavirus. Entonces ella todavía está en la clínica. Y gracias a Dios ella regresó aquí a Bogotá y a ella le han sucedido muchas cosas, porque ella pues sí estaba escuchando, pero no así con firmeza. Primero la sacaron se quedó sin puesto allá en Medellín. Luego la persona con que vivía se fue del lado de ella después de 5 años. Y ahora se le enfermó la mamá, entonces Dios la trajo aquí a Bogotá, ¿no? Entonces yo le estaba orando al Señor, tráigala para que ella siga más en este evangelio y que Dios la use grandemente, ¿no? Entonces yo le decía a ella, no, Dios no le quitó a esa persona porque quiso, porque no era una persona para usted, Dios le va a dar el esposo verdadero que es en Cristo para que usted está joven y le sirvan al Señor, le decía yo, le he dicho a ella. Ella me decía, amén, amén. Entonces hemos visto cómo Dios ha trabajado en la mamá de ella y toda la familia ha estado orando, ha estado diciendo esto para testimonio. Mi mamá era para que se hubiera muerto, mi mamá era para que le hubieran, sí, Dios la ha podido sostener. Y entonces dice que ella iba y le decía, acuérdese mamá que usted es salva, mamá acuérdese que usted no tiene pecado, acuérdese. Dice que había una persona que la estaba escuchando y se quedaba mirando lo que ella le decía a la mamá, sorprendida de lo que le decía, usted es justa, usted es santa, usted no tiene pecado mamá, y la gente es que la miraba. Entonces yo le decía a ella, y usted tiene que predicar más con fuerza, usted no debe predicar a todos los que están ahí porque a eso nos llamó el Señor. Estas dificultades y todos estos problemas es para aprovechar para eso, para predicar el evangelio con poder.
Ella me decía, sí, sí, entonces toda la familia unida orando, agradecida por todo eso. Y en estos días también, un yerno mío también que se llama Javier, también le dio coronavirus, estuvo hace como, desde ayer y hoy estuvo en la clínica, desde antier, y hoy salió, ¿no? Entonces, aunque él tiene diabetes, gracias a Dios permitió que se fuera para la casa con oxígeno, ¿no? Pero yo le daba las gracias a Dios porque él había sido una persona como Saulo, ¿no? Una persona rebelde, injuriaba a Dios, no quería conocer este evangelio, pues no era él, ¿no? Sino Satanás. Y se le predicaba y se le predicaba. Y ahora con la situación, estando ya así como está, ha visto cómo Dios, ¿verdad?, lo ha sacado, ¿no? Él estaba nervioso porque con el oxígeno, él empezaba como a sentir como nervios. Y mi hija le decía, si usted empieza a tener miedo y temor, la enfermedad le crece. Si usted cree en la palabra que dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, esa palabra y esa promesa la va a levantar. Lo va a levantar de ahí. Usted debe tener la promesa, usted debe creer en Dios, usted debe testificar y esto es para la gloria de Dios. Y él decía, amén, y sí, ha recibido y gracias a Dios ya salió y ahorita está en la casa en recuperación. Entonces yo estoy tan agradecida de ver cómo Dios, ¿verdad?, se manifiesta, ¿sí? Cómo Dios, ¿verdad?, cumple la promesa, así sea en pandemia, así sea lo que sea. Esta pandemia ha sido de mucha... Entonces yo le doy gracias a Dios porque, ¿verdad?, estando uno en la verdadera iglesia, en el verdadero evangelio, que Dios cómo lo sostiene a uno en los momentos de crisis, en los momentos de tribulación, en el momento de lo que sea, ¿no? Veo yo cómo la mano de Dios siempre ha estado con nosotros. Mis nietos también ahí están, ¿no? Ellos ahorita están solos porque la mamá pues está ya ahora con la persona. Entonces yo veía a mis nietos también como ellos también veían eso, ¿no? Decía, mamá, mi mamá tanto que nos decía a nosotros y ahora mi mamá se enferma. Le digo, no, papi, no tenga miedo, que la palabra de Dios dice ya tiene la salvación, como le dijo la sierva, porque ella se muere, sierva, hoy lo que la sierva le dijo, sí. Entonces le dijo, y si se mueren los dos y se van para el cielo, porque ambos son salvos. Entonces ella me decía, le digo, sí, mami, nosotros qué mayor riqueza que es la salvación. Aquí no hay sino sufrimiento, dolor, pero si la voluntad de Dios es que a ustedes les sirvan para el evangelio, Dios no lo lleva. Ustedes tengan la fe y Dios va a sacarlos adelante. No nos preocupemos por eso, porque dice, si para Dios un cáncer no es nada, mucho menos un coronavirus, ¿no? Entonces solamente Dios es el que tiene, en las manos de Dios está todo, en su fuerza, en su poder, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida con Dios porque en estos momentos cuando más uno, ¿verdad?, necesita a Dios, es cuando más Dios está con uno, no más lo guarda, más lo sostiene, más lo protege, ¿no? Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no fuera por estas reuniones, por todo lo que la iglesia está haciendo y cada evento de cada reunión, lo mantiene a uno ocupado, ¿no? Yo ahorita estoy en más recreación, entonces también nos tienen una tarea, entonces uno es ocupado en esto, que en lo otro y que esto. Entonces yo le doy tantas gracias a Dios porque no es por nuestra habilidad, no es por nuestra capacidad, solamente Dios que hace en uno, ¿no? Y uno le da como esa alegría porque pasa las horas del tiempo y está uno en las cosas que Dios quiere que uno esté para Él, ¿no? Porque es para el Evangelio, para la obra de Dios, ¿no? Así como Dios mandó a su único Hijo y nos lo dio a nosotros para darnos la salvación y la vida eterna, ¿cómo realmente nosotros no poderle servirle en algo al Señor, ¿no? Aunque nosotros somos como como esos instrumentos en sus manos, pero realmente de nosotros no sale nada, ¿no? No hay nada bueno, ni puede Dios nosotros decir yo hice, porque ¿qué hice? Nada, solo estorbar. Pero si a Dios le place usarlos, si a Dios le place que toda nuestra familia sea para que realmente le sirvamos al Señor, pues que sea la voluntad de Dios y sea como Él quiere, ¿no? Que Él siga caminando con todos y todos los que están aquí, los que están escuchando, ¿verdad? Si todos, ¿verdad?, hiciéramos, si todos un poquito de arena, todos, porque es para este evangelio tan precioso, a nivel mundial, como se ve, como el pastor Oxo, cómo predica, cómo se ve lo que él habla y cómo habla con esa fuerza y con ese poder, ¿no? Entonces nosotros también teniendo a Cristo, también podemos avanzar por el Evangelio. Ese era mi testimonio, muchas gracias. Hermana, muchísimas gracias. ¿Algún otro hermano más que quiera compartirnos su testimonio esta semana? Quiera abrir su corazón, ¿no? Y compartirnos de la obra de Dios en esta semana. ¿El hermano Luis? Hermano, yo. Siga, hermano. Buenas noches. Mi nombre es Luis Guillermo Díaz. Y mira que te veo, hermano. Será que pocas veces he entrado, pero para la honra y gloria a Dios voy a darle mi testimonio.
muy, muy agradecido, ¿no? Con Dios todos los días de mi vida. Aunque el enemigo nos ataca constantemente, ¿no? He trabajado toda mi vida, pues, toda mi vida fue la enseñanza que mi padre me dio fue esa. Estudie para que puedas trabajar, con lo que trabajas tú sostienes tu familia y vive su vida. Pero hoy en día es diferente, el rema es diferente, es vive para Dios, reconoce el amor de Dios con el Hijo de Cristo que nos justificó y lleve el Evangelio para que los demás también tengan la salvación y tengan gozo en su vida. El 20 de diciembre me quedé yo sin trabajo, yo vivo por aquí, por los llanos, y ha sido una lucha constante, aunque sé que tengo que soltar la carga, aunque sé que tengo que estar en contacto con el corazón de Dios por medio de la palabra. Todavía tenemos aflicciones y la iremos a tener siempre. Esta mañana más que nunca desanimado, tirado al piso, ya ustedes se van a imaginar, ¿sí? Las cuentas creciendo, día a día creciendo. Total. Eso no nos deja dormir, eso nos daña el sueño. En la madrugada de esta mañana le pedí a eso a Dios, Espíritu Santo, apacigua mi alma, calma mi alma. Tú eres el que tiene el poder, Señor. Y he aprendido que todo lo que declaro en oración y pido, creyendo, eso va a suceder. ¿Sí? Tranquiliza mi alma. Sí. Serene mi corazón, mi mente. Y no supe a qué hora y fin. Quedé dormido y hasta esta mañana me levanté. Pero en la mañana, en la primera hora de la mañana, leí yo la Biblia y abrí yo en Segunda de Reyes 6:16. La historia de Eliseo. Cuando le dice el siervo Eliseo, ahí viene ya el ejército el gran ejército con grande cantidad de caballos y mucha gente y nos van a coger, ellos quieren reprendernos. Entonces Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Te ruego Jehová para que abra tus ojos para que vea. Cuando dice eso Eliseo, es como muchas veces de nosotros cuando tenemos la mente puntualizada en la situación y necesitamos abrir los ojos, necesitamos pedir en oración, por favor, Padre eterno, ábreme los ojos. Te ruego que abra los ojos para que mi siervo vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado y ese vio que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a la gente. Y eso hizo Jehová. Y dice la historia que entre ellos se turbaron y entre ellos se mataron en minutos. Entonces yo aplico esto a mi vida. Dice que el temor aquí fue que había una serie de caballos y de soldados que iban a atentar contra la vida de él. Entonces eso tenemos que también nosotros llevarlo a nuestras vidas. Este pasaje es sombra y toda la palabra es sombra de una vida mejor, con bendición y de sanidad y de salvación. Para él, Eliseo, ese momento era el enemigo que lo iba a matar, caballos y soldados. Para nosotros puede ser una enfermedad, problemas de dinero, problema de trabajo, de arriendo, de cualquier otro. Entonces, no tenemos que tener miedo y pedirle a Dios que nos abra los ojos. Eso es lo mismo, los ojos de la mente, para que veamos, aprendamos a abrir con la bendición de Él, los ojos del corazón, que es lo que Él nos quiere mostrar por medio de la Biblia. Así que, hermano, esto me dio mucho aliento y la historia no termina aquí, porque con Dios todo final es feliz. Me levanté esta mañana, el cuerpo cansado, el estómago todo raro, la cabeza pesada, no, mejor dicho. En mi carne me decía Satanás, no salga hoy, sigue ahí dormidito, sigue ahí sabroso.
me levanté así, bueno, después de la oración di yo gracias por esta palabra. Y dije, no, hoy voy a salir al campo y si donde yo pueda predicar la palabra allá. Entonces mi esposa me dice, vaya a la antigua empresa donde usted trabajó, con la que yo trabajé hasta el 20 de diciembre, vaya y toque la puerta. Dice que hay que insistir, persistir y nunca desistir. Y dije, bueno, voy para esa, pero voy en el nombre de Jesús, solamente, y listo. Y me fui para la empresa. Cogí yo la cicla, un sol tremendo aquí en la casilla, tremendo el sol. Pero eso me da energía. Yo siempre estoy acostumbrado a trabajar con buena temperatura. Llegué allá un poco, me encontré con todos los que yo necesitaba hablar. Pero con el principal no estaba, había salido, que no me interesa. Y me metí a la oficina y hablé casi con la mano derecha del dueño de la empresa. Tuve un tipo de confianza. Hablé, me atendió bien, ingeniero, ¿cómo estás? Hola, Jairito. Y después dijo, Guillermo, el otro mes en mayo, antes del 10 de mayo, véngase por acá, que hay un proyecto bueno para PI, que es donde usted aplica. Uy, mi corazón se me desensanchó, pero yo dije, bueno, la gloria no es ni para el que me dijo, ni para la empresa, ni para mí, sino la palabra tiene poder, la oración, el poder de la oración, Señor. Solo creer, mira, tengo yo ya esta información, contento, hablé con ellos, di una palabra a un amigo también. Mejor dicho, después me encontré con mi antiguo jefe de la empresa y también me dio otra opción, hablé con el casi segundo dueño de la empresa, me dijo, tranquilo, Luis Guillermo, voy a hablar yo con el encargado ya de la obra esa que viene para que lo tenga en cuenta. No, feliz, mucho más felicidad, más confirmación, no podía haber encontrado. Llegué yo aquí a mi casa y mi esposa me dice, uy, papi, te llamó el amigo tuyo que está en Barranca y que habló con el director jefe de él para otra empresa y que mi amigo le comentó cuál es mi situación y todo eso. Y yo le mandaba la hoja de día y se la envió, dijo que iba a hacer lo posible y que, mejor dicho, iba a hacer lo posible para ponerme a trabajar. Entonces, hermanos, sencillo que por esta que la traje pues, a mi corazón, ante todo yo lo oré de esta mañana, llegó muy rápido, todo es en el tiempo del Señor. Entonces doy gracias a Dios por esa situación que estoy viviendo, con buena salida, con buena respuesta, y eso es lo que yo quería a ustedes decirles de agradecimiento en el día de hoy. Hermano, muchísimas gracias. ¿Algún otro hermano más? Tenemos tiempo para un testimonio más que nos quieran compartir esta noche, que, como lo decía ahorita, ¿no? Compartir el trabajo de Dios en nuestras vidas, ¿no? Dice en Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucede algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale ni lo malo ni lo bueno, ¿no? O sea, Dios todo lo que envía lo envía perfecto. Pero pues muchas veces nuestro corazón es muy necio, ¿no? Y aún así, donde yo trabajo, que es un internado donde hay casi 100 muchachos, difíciles, muy difíciles. Y a veces me tocan los más complicados, y ay Dios, tú me escogiste a mí no era porque fuera el mejorcito, sino porque era más terrible. Y ahora me mandas con los más terribles, pero aún siendo los más terribles, Dios cambia el corazón de ellos, ¿no? Ese es el gozo del Evangelio, poder abrir nuestra boca y que salga solamente el Evangelio y la salvación. Nada más. ¿Algún otro hermano que quiera compartir su testimonio esta noche? ¿Alguien? Buenas noches, hermanos. Siga, hermano. Eh, pues uno casi nunca quiere compartir, ¿no? Pero de verdad, como decía el hermano Vales, Dios trabaja todos los días en la vida de nosotros, todos los días, de una o de otra manera, de verdad, pues yo le doy gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de mi vida, porque yo recibí la salvación con el pasaje de la mujer adúltera, cuando realmente yo me pude ver como esa mujer. Y el miércoles se compartió el pastor Ricardo la palabra que dijo en segunda de Timoteo 3:1. ¿Me pueden acompañar, hermanos, por favor? Y dice, también debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, pues yo he estado compartiendo mucho el evangelio con mis hijos. Yo tengo un grupo de familia y yo todos los días trato como de darles alguna palabra. Pero hoy, pues con todo lo que está pasando en Bogotá con lo de la pandemia, pues ellos me escribían porque yo estoy en Santander, ¿no? Y pues nosotros desde acá con mi esposo tratamos de no dejar la empresa tan sola, sino como todos los días hablamos con ellos, pues para dirigirlos, para tomar decisiones, para muchas cosas. Entonces, hoy en la tarde, cuando ellos vieron el decreto que sacó la alcaldesa, ellos me escribían, ¿no? ¿Qué debemos hacer? No sé qué. Entonces, uno de ellos me dijo, ¿no? Me dijo, mamá, de verdad lo que su merced está diciendo es verdad. Ya llegaron los tiempos peligrosos donde nos van a empezar a manipular, donde nos van a empezar a no sé qué. Bueno, y decía muchas cosas. Pero entonces de verdad llegó esta palabra que el pastor Ricardo dijo el miércoles, y yo les podía compartir. Entonces, de verdad llegó mucha alegría a mi corazón porque yo les compartía. Los tiempos peligrosos no es lo que está pasando. Esos no son los tiempos peligrosos, como decía el siervo. Los tiempos peligrosos es que nosotros nos alejamos de la palabra de Dios. Esos de verdad son los verdaderos tiempos peligrosos. Entonces yo podía compartir esta palabra y les leía mucho sobre esta palabra de Timoteo. Les leía casi todo el pasaje, ¿no? Y les decía, esos son los tiempos peligrosos, hijos, que ustedes de verdad no reconozcan a Cristo en su corazón, porque cosas van a pasar, sí. Yo les he dicho a ellos, miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces ellos de verdad, yo sentía mucho agradecimiento, ¿no? Porque por medio de toda esta situación, no importa lo que pase, porque sí o sí va a pasar, pero de verdad yo como pude compartir el evangelio y también mucho más con ellos, ¿no? Y les escribía en el WhatsApp y ellos me decían, mamá, ¿y qué versículo dice eso? Entonces, de verdad, yo con mucho agradecimiento, yo decía, una vez es cuando yo le decía a mi esposo ese día que estuvimos orando los dos el miércoles, yo le decía a mi esposo, de verdad que a veces cuando le dicen a uno, porque todos los días escriben en el WhatsApp de la iglesia, no hay reunión de esto y reunión de lo otro, y reunión de esto, y reunión de evangelio, y reunión de damas, y reunión. Entonces yo a veces le decía a mi esposo, a veces uno como que se dice más y más, o sea, sí, yo siempre he dicho que yo soy como una gallina, ¿no? Que me tienen que corretear para yo poder volar. Pero de verdad que yo le daba muchísimas gracias a Dios por eso, porque si la iglesia no me correteara como una gallina, pues de verdad serían los momentos en mi vida, el tiempo peligroso, que uno se aleja de la palabra de Dios. Entonces, de verdad estoy muy agradecida con Dios, muy agradecida por su misericordia y de verdad por haber traído este precioso evangelio a mi vida. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermana. Estaba escuchando esta mañana unas de las clases de Manaí y en Los Reyes el pastor decía, Saúl dejó de ser rey porque un teniente del siervo nunca lo escuchaba, ¿no? Solamente escuchaba sus propios pensamientos. Pero David fue rey fue porque hizo todo lo contrario, ¿no? Aún teniendo sus propios pensamientos, solamente escuchó la somos demasiado benditos al tener a los siervos cercanos a nosotros, ¿no? Que con tanto amor nos guían, que con tanto amor nos exhortan. Pero todo lo hacen solamente para el corazón de nosotros. Esta noche el pastor Ricardo Rodríguez nos acompaña, nos va a compartir la palabra. Entonces, pastor, buenas noches, bienvenido. Qué grato tenerlo con nosotros. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Me alegro estar esta noche con ustedes, hermanos. Para mí es un privilegio compartir con ustedes la palabra. ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? Bueno, eso es lo importante, hermanos. Bueno, entonces esta noche
así vamos a mirar libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 2. Miremos, hermanos. Génesis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Aquí dice la palabra, hermanos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta el versículo 3 hemos leído. Y hermanos, qué bueno estar aquí con ustedes, compartiendo esta noche la palabra y también viéndolos por aún a la distancia por el Zoom, pero podemos así poder tener un mismo corazón y podemos también compartir juntos esta noche, ¿cierto? Y ustedes saben, hermanos, la hermana Dinora Wilches, ella partió el día de ayer a la presencia del Señor. Y parece que nos duele un poquito, ¿cierto? O nos duele un poco en el corazón la pérdida de un hermano, ¿sí? Ya no poder ver más a esa hermana, a esa persona. Pero Dios, hermanos, Dios quiere enseñarnos algo importante para nuestra vida, que es poder tener la esperanza en Dios, poder confiar en la palabra de Dios. Amén. Y así nosotros, como yo escuchaba esta noticia en el día de ayer, entonces así la sobrina de la hermana nos llamaba. Yo estoy ahora aquí en Bogotá y también podemos enterarnos de muchas cosas. Creo que este año también varios hermanos han partido a la presencia de Dios. En Cali también algunos hermanos partieron con el Señor. Pero es importante, hermanos, que nosotros a través de la Biblia podamos entender esa voluntad que Dios quiere para nosotros. Y yo recordaba esta mañana en la hora piadosa, yo compartí acerca del libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a recordar, vamos a mirar un momento, hermanos, sobre esta palabra, Hebreos capítulo 11. El versículo 14. Hebreos 11, 14. Leamos primero el 13. Hebreos 11, 13. Dice aquí, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y ustedes saben, hermanos, por qué estamos en este mundo o para qué Dios todavía nos tiene en este mundo, en esta tierra. ¿Por qué? ¿O para qué? Primero, hermanos, Dios quiere que nosotros, a través de el Evangelio, podamos anunciar el Evangelio a todas las personas, a nuestra familia, a nuestros conocidos,
Ese es el propósito, ¿cierto? En el cual Dios todavía nos tiene aquí. Amén. Pero muchas veces dentro de nuestro corazón, ¿cómo estamos pensando? Yo tengo que hacer algo, yo tengo que lograr algo de este mundo, yo quiero que todo me salga bien. El salvo, el justo, dice la Biblia, el justo vive por la fe. Amén. Nosotros somos justos, nosotros somos hijos de Dios. Yo también escuchando el testimonio del hermano Luis Guillermo. Claro, en este tiempo viene el afán, viene la preocupación, a veces no hay el dinero, por no tener el dinero, entonces se afana. Pero la Biblia dice, hermanos, por más de que nos afanemos, podemos añadir un codo a nuestra estatura. Por más de que nos desesperemos, podemos crecer 1 metro más hacia arriba. No, no podemos, ¿cierto? Pero Dios dice, así como ustedes ven las aves de los cielos, sí, claro, yo puedo ver las aves de los cielos. Dice que no trabajan, dice que no se preocupan por nada. Pero ¿quién las alimenta? Vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Nosotros, hermanos, somos del cielo, no de la tierra. Amén. Por eso Dios, así en Génesis capítulo 20, en Génesis, vamos a mirar un momento, hermanos, en Génesis capítulo 1, el versículo 20, dice aquí, Génesis 1:20, dijo Dios, produzca las aguas, seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Aquí, hermanos, Dios está hablando sobre las aves. Las aves que tienen alas para volar, ¿cierto? Entonces, como hay ave, ¿cierto? Que tiene alas, esas alas le ayudan ¿a qué? A superar como la fuerza de gravedad de la Tierra, ¿cierto? Entonces, por tener las alas, no puede vivir como un animal de la tierra, sino que por esas alas así avanza y comienza a volar hacia el cielo, ¿sí? Y recorre muchos kilómetros. Pero mientras que un animal de la tierra solamente corre, camina. Entonces no puede desarrollar muchas veces, ¿cierto? La distancia donde quiere ir. Pero el ave es muy diferente, porque con esas alas puede avanzar mucho más. Dios a nosotros nos dice que también somos hijos de Dios, que Dios ya nos dio las alas de la fe para volar. Amén. Para no quedarnos en esta tierra, para no pensar nada de este mundo, sino para mirar únicamente el cielo. Amén. Entonces, hermanos, así Dios tiene todo preparado para nosotros. ¿Cierto que sí? Dios ya tiene todo preparado para sus hijos. Por ejemplo, hermanos, ¿usted tiene sus hijos? Sí, claro, ustedes tienen sus hijos. Entonces sus hijos, cuando vienen a usted, papi, yo necesito tal cosa, yo necesito tal otra. ¿Ustedes qué hacen, hermanos? ¿Qué hacen? Ay, usted no es mi hijo. ¿Quién es usted?
usted no es mi hijo, usted es hijo del vecino, vaya, pídale a él. Creo que así no, ¿cierto? Así no va a ser. Por ser mi hijo, si mi hijo me pide, ¿cierto? Yo soy su padre, yo tengo que darle, ¿sí? Entonces, el corazón del padre es siempre darle al hijo todo lo que necesita. Solamente el hijo pide, papi, deme esto, papi, dame lo otro, papi, se me acabó esto, papi, se me acabó lo otro. Entonces, el hijo viene. ¿Sabe por qué viene al padre? Porque ese hijo sabe, mi padre me va a dar. Sí o sí, mi papá, mi padre me dará lo que yo necesito. Así lo mismo, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Amén. A pesar de que nosotros tenemos la dificultad en este tiempo, a pesar de que a veces el trabajo no está bien, ¿cierto? O algunos hermanos también están preocupados. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pero la Biblia, hermanos, nos está diciendo, Dios ya preparó todas las cosas para nosotros. Estábamos mirando Hebreos, capítulo 11, versículo 14. Dice aquí, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, Dios, por ser nuestro Padre, Él prepara todo. Amén. Aún cuando nos vayamos de este mundo, aún cuando partamos de este mundo, ya Dios aún tiene preparado una morada para nosotros, que no es de esta tierra, que no es de este mundo, sino celestial. Por eso allí, en el reino celestial, viviremos para siempre, por toda la eternidad. Dice el Señor que allí enjugará toda lágrima de nosotros, toda preocupación, todo dolor, todo sufrimiento, allí se acaba. Estando en la presencia de Dios, podemos disfrutar de esa gracia de Dios. Amén, hermanos. Por eso Dios, hermanos, ya no quiere más que nos enfoquemos en nosotros mismos. Amén. Dios quiere que veamos a Dios. Dios quiere que miremos a Dios. Dios es omnipresente. Dios, mi Padre, me va a ayudar. Y hoy también, hermanos, visitamos a un pastor. Ese pastor es mesiánico. Usted sabe, los mesiánicos solamente hablan del Shabbat, hablan de Yeshua, así. Entonces, cuando yo con 2 seminaristas iba a visitar este pastor, hermanos, para poder compartir con este pastor mesiánico, tuvimos que escucharlo 2 horas. 2 horas para escuchar. Así, escuchando durante 2 horas a esta persona, él solamente, Dios me habló, Dios me dijo, yo hice así, yo soy así, creo que yo soy muy buena persona, creo que yo soy buen creyente. Y la Torá, ¿sí? Cuando yo leo la Torá, yo puedo cumplir todo esto. Así como
hablando este pastor, solamente nosotros escuchábamos. Entonces, cuando así dejó de hablar, porque yo le dije, bueno, gracias por haber hablado, ahora me toca a mí, ¿cierto? Entonces, comenzando desde la palabra, yo compartí, le cité Romanos capítulo 3, versículo 4, ¿sí? Entonces, él habló muchas cosas, así acerca de la Torá, acerca de Yeshua y otros nombres en hebreo. Pero cuando yo pude ver, hermanos, el corazón de esta persona, era una persona que solamente estaba creyendo en sí misma, solamente hablaba de su propio punto de vista. Pero cuando él comenzó a escuchar acerca de Romanos capítulo 3, versículo 4, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, así yo comencé a hablarle sobre la condición del hombre, cómo Dios está mirando al hombre, cuál es la justicia del hombre delante de Dios. Entonces, así mostrándole acerca de Isaías capítulo 64, versículo 6, a nuestra justicia es como trapo de inmundicia, nosotros caímos como la hoja, todas nuestras maldades nos llevaron como el viento de aquí para allá. Cuando este hombre, cuando este pastor, ¿sí? Porque él habló de su título, él habló de sus cosas, él habló de su obra, ¿sí? Pero poco a poco, ¿cierto? Así como se iba cayendo, alguien dijo, se les cayó la estantería, ¿sí? Se le cayó todo su argumento. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene la verdad. Entonces yo le decía a este pastor, el hombre quiere buscar la verdad. Usted como pastor quiere buscar la verdad, ¿cierto? Bueno, usted dice que la Torá tiene la verdad, pero es importante entender el corazón de Dios. Para nosotros entender el corazón de Dios, primero debemos aprender una cosa, negar a sí mismo. ¿Cómo así? ¿Negar a sí mismo? Sí. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que quiera seguir en pos de mí, primero que hay que hacer, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Saben, hermanos? Ni el mesiánico, ni el judío, ni el que sepa ley de Moisés, ¿sí? Así como hay muchas religiones hoy en día, pero ¿saben una cosa, hermanos? Ellos no saben acerca de negar a sí mismos. No entienden acerca de doblar su corazón. Por eso la gente solamente habla. Yo hice mi obra, mi justicia, creo que soy una persona excelente, creo que yo soy reconocido, yo he hecho muchas cosas buenas para Dios. Pero en la parte de negación, de negar a sí mismo, creo que la gente no entiende esta parte. Así cuando este pastor mesiánico comenzó a escuchar la palabra y acerca del testimonio, también de mi vida, yo comencé a compartir el testimonio, ¿sí? Cómo Dios tuvo que derrumbar mi justicia, mi pensamiento, mi manera, mi razón, mi justicia, para aceptar la obra de Jesucristo. Entonces, este pastor mesiánico, poco a poco, comenzó a escuchar, ay, sí, pastor, usted tiene razón. ¿Sí? Usted sabe, hermanos, que ahora hay pastores que no quieren ser pastores cristianos, sino, dice que un nivel más alto, mesiánico. Pero los mesiánicos, hermanos, quieren cumplir la ley. Entonces yo le dije, pastor, mire, mucha gente vive bajo la ley, pero el que está bajo la ley, dice la Biblia, está bajo maldición.
Entonces yo compartí un versículo, una palabra con este pastor. ¿Usted quiere cumplir el Shabbat? Sí, claro, hay que cumplir el Shabbat. La única esperanza de nosotros es para cumplir el Shabbat, el día de reposo. Entonces yo comencé a compartir una pregunta, pastor, ¿quién es el dueño del día de reposo? El dueño del día de reposo. No, Dios. Dios nos dio este día para cumplir, para hacer. Pero le digo una cosa, pastor. El dueño del día de reposo es Jesucristo. Pero el que quiera cumplir y el que quiera pensar que puede cumplir este día de reposo, dice la Biblia, muera irremisiblemente. Entonces yo le compartí acerca de una palabra, hermanos. Vamos a mirar Números. Libro de Números, veamos. Un momento, hermanos. Números capítulo 15, versículo 32. Número 15, 32, dice aquí la palabra. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió como Jehová mandó a Moisés. Ya, hermanos, yo le pregunté, pastor, ¿usted qué le parece esta parte? Aquí está hablando del día de reposo, ¿cierto? Pero tal vez esta persona quería, así tenía hambre, sus hijos, papi, tengo hambre, ay, quiero que me cocine alguna arepita. Entonces este hombre fue por leña, ¿cierto? Así, recogiendo la leña en el día de reposo, fue descubierto, ¿cierto? Entonces, recoger leña es un delito muy grave. ¿Es algo terrible recoger leña? No, no es nada grave recoger la leña. Pero por invalidar, por no hacer caso del día de reposo, encontró la muerte. Entonces, ¿qué piensa de esto, pastor? Le pregunté al pastor mesiánico. Entonces el pastor mesiánico me dijo, uy, no, esos hombres que lo mataron son los culpables. Este pobre hombre no tenía nada ¿por qué tenía que morir? Significa, hermanos, este pastor mesiánico no sabía la respuesta, porque solamente ellos conocen la teoría, la ley, para cumplir, no más. Entonces yo le dije, pastor, ¿sabe qué pasó con este hombre? Este hombre estaba bajo la ley. Mientras que una persona esté bajo la ley, dice que tiene muerte. La ley condena. ¿Por qué? Porque la gente quiere hacer, quiere obrar, quiere presentar, ¿cierto? Su esfuerzo. Ay, yo puedo hacer, yo quiero ayudarle a Dios, yo puedo hacer lo bueno, yo trato de cumplir estos mandamientos. Eso era este hombre que fue a recoger la leña. Quería presentar, quería hacer algo. Por eso yo le preguntamos al pastor, pastor, entonces ¿Dios para qué dio la ley? No, para cumplir. Él respondió. Otra vez le citamos Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. ¿Qué dice aquí, pastor? La ley para conocer nuestro pecado. La ley para conocer nuestra maldad. Es imposible cumplir la ley
Entonces una persona puede conocer a través de la ley su pecado, su maldad. Eso fue el propósito de la ley, ¿cierto? Entonces, así, hermanos, poco a poco nosotros fuimos compartiendo con este pastor y finalmente este pastor dijo, ¿sabe? Ustedes me dejaron pensando. Creo que tengo que revisar algunas cosas. Usted me dejó muchas dudas. Por eso, hermanos, como el evangelio que nosotros tenemos es un evangelio puro, es un evangelio transparente. Primero, hermanos, así el evangelio del Señor quiere derrumbar la justicia humana, quiere derrumbar el conocimiento del hombre. Amén. Por eso, hermanos, yo le decía, pastor, mire, una pregunta, entonces, ¿usted justo o es pecador? No, todos somos pecadores. Entonces, ¿aún es pecador y quiere cumplir la ley? ¿Usted es justo? ¿Usted es santo? ¿Perfecto? Uy, no, es imposible. Pero, ¿sabe? A través de Jesucristo, ya yo soy limpio, ya soy justo, ya soy perfecto. Por eso, hermanos, nosotros mirando la palabra en Hebreos, Dios así dándonos la justicia de Dios, así en Hebreos también está diciendo, sí, hermanos, sobre la morada eterna. Por eso, hermanos, Dios preparando todo para nosotros, Dios está diciendo que cuando el Señor Jesús, antes de morir, dijo última palabra en la cruz, ¿cuál fue? Consumado es. ¿Qué significa consumado es, hermanos? Que Dios ya preparó, ya hizo todo para nosotros. Pero pastor, todavía tengo dificultad. Todavía tengo problema. Todavía estoy enfermo, ¿cierto? Pero, hermanos, por eso Génesis está diciendo que el versículo 2, Génesis 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, aquí la Biblia dice, Dios nos trasladó. ¿A quién? A Jesucristo. Por eso Jesucristo nos santificó. Amén. Siendo uno con Jesús. ¿Qué significa esto, hermanos? Todo mi problema, todo mi pecado, todas mis cosas, deuda, aflicción, todo pasó a Jesús. Amén. Entonces, todo pasando a Jesucristo, Él hizo todo nuevo. Amén. Ya, por eso, para nosotros, hermanos, es importante entender, ¿cierto? Todo mi enfermedad, problema familiar, todo está acabado. Todo Dios ya terminó con esto. Amén. Solamente Dios quiere darnos esa fe. Solamente Dios quiere darnos esa esperanza a nuestra vida, a nuestro corazón. Amén, hermanos. El que quiere hacer por sí mismo, el que se quiere esforzar a sí mismo, el que quiere procurar, yo tengo que hacer algo, yo tengo que ayudarle a Dios. Yo no puedo ver a Dios en esta situación. No, Dios está ahí. Amén. Todos los días. Porque la Biblia nos está diciendo
en Mateo capítulo 28, versículo 20. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Entonces, ¿quién es el que hace para nosotros? No yo. Yo no hago nada. ¿De mí qué sale? Queja, murmuración, a veces angustia, a veces pleito, ¿cierto? A veces, hermanos, ustedes discuten entre ustedes, murmuran, queja. Ay, Dios, ¿por qué así? Ay, Dios, ¿por qué así? Ay, Dios no me entiende. Ay, el pastor no, parece que no me atiende. ¿Sí? Pero, hermanos, Dios siempre está ahí para nosotros. Dios quiere darnos muchas cosas para nosotros. Amén. Porque somos sus hijos. Así como el hijo busca al padre cuando necesita, Dios quiere darnos todas las cosas a nosotros. Amén, hermanos. Vamos a ver una palabra más. Segunda de Corintios. Miremos Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Aquí dice la palabra. Segunda de Corintios 6, versículo 10. Segunda de Corintios 6, 10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. ¿Cómo les parece esta palabra? Dice, como entristecidos. ¿Ya? ¿Ustedes han estado tristes? Sí, pastor, claro. ¿Por qué? Por muchas cosas. A veces nos ponemos bien tristes. ¿Sí? Pero dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Cómo estando tristes tengo que estar gozoso? Humanamente es difícil. Amén. Pero dice la Biblia, como entristecidos, pero siempre gozosos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar siempre gozosos, hermanos? Porque tenemos el gozo del Señor. Amén. ¿Qué es lo que perdemos nosotros fácilmente? ¿Qué perdemos? El gozo. El gozo. Cuando David pecó con Betsabé. Cuando David así adulteró con Betsabé, después mató a Urías. En el corazón de David comenzó a haber gran tristeza y dolor y sufrimiento. Por eso en el corazón de David, ¿qué perdió? El gozo de la salvación. Creo que Dios ya me va a matar. Creo que Dios ya no quiere nada conmigo. Yo soy la persona más terrible de este mundo. Pero sabe, hermanos, en el corazón de David, en Salmos capítulo 51, versículo 12, David le dice a Dios, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Hermanos, ¿sabe qué nosotros más perdemos? No es que perdamos la salvación, ¿cierto? Perdemos el gozo de la salvación. Por eso cuando un hermano pierde este gozo de la salvación, se pone triste, se pone oscuro, se pone difícil, se pone angustiado. Entonces no puede experimentar la fe, no puede pensar, Dios me ayudará, Dios resolverá esto. Si yo dejo a Dios, Él se encarga de todo. Amén. Porque consumado es significa Dios ya preparó, ya Dios se encargó de todo lo mío. ¿Yo qué tengo que hacer? Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Nada. Amén. No tenemos que hacer nada. Ya Dios todo lo hizo. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Como este leñador. Yo tengo que recoger la leña.
Ay, yo tengo que cargar esta leña para llevar a la casa y cocinar algo para mis hijos. Entonces, este leñador encontró la muerte. ¿Por qué? Estaba bajo la ley, estaba bajo la norma. A veces, hermanos, nosotros tenemos muchas normas. Y por tener nuestra propia norma, caemos en la ley. ¿Cierto? Por eso, por caer en la ley, nos desesperamos, nos angustiamos, a veces no nos salen las cosas. Pero si hallamos la gracia de Dios, es muy diferente. Amén. Cuando podemos hallar la gracia de Dios, Dios trabaja. Dios nos ayuda. Dios comienza a resolver todo para nosotros. Amén, hermanos. Cuando yo estaba en Villavicencio, una vez un hermano vino. Ese día el hermano no vino al culto. Hermano, ¿por qué él vino en la noche y me buscó? Hermano, ¿por qué usted no vino hoy al culto? No, pastor, ya tanto venir a la iglesia y escuchar la palabra, pero Dios no me ayuda, Dios no me oye. ¿Por qué, hermano? No, hace ya más de un año yo no tengo trabajo, pastor. ¿Ah? Y para mí toda esta situación es muy difícil. Hermano, yo le dije, hermano, ¿usted tiene la promesa de Dios? ¿Qué promesa Dios le ha dado a su corazón? Ay, yo no sé, pastor, ya yo le he pedido mucho a Dios, pero Dios no me oye. Pero en el corazón del hermano ya había perdido toda esperanza en Dios. Pero, hermanos, finalmente este hermano, yo le dije, hermano, ¿usted quiere ver que Dios es real? Sí, pastor, yo quiero que Dios sea real. Entonces, crea la palabra, crea la Biblia y Dios le responderá. Así, ese hermano volvió a su casa leyendo la Biblia, encontró una promesa. Ay, mire, encontré esta promesa. Hermano, crea en la promesa de Dios. Este hermano creyendo en la promesa de Dios, yo le dije, hermano, si usted le cree a la promesa de Dios, Dios le puede dar mucho, no solamente un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos. Claro que sí. Al otro día, increíblemente, hermanos, este hermano vino. Ay, evangelista, en ese entonces yo era evangelista, me dijo, evangelista, me llamaron de 2 empresas. 2 empresas Dios había preparado para este hermano. Amén, hermanos. Ahora no sabía qué hacer, si trabajar en una o trabajar en la otra. Entonces Dios todo había preparado para él. Hermanos, por eso cuando nosotros así podemos creer a la promesa. No necesitamos pensar, yo tengo que solucionar algo, yo tengo que procurar hacer algo. No. El Señor Jesucristo cuando dijo consumado es, significa, hermanos, ya Dios todo lo hizo. Dios hizo toda la creación. Ahí, hermano, ¿por qué no estaba el hombre? Una pregunta, ¿por qué no estaba el hombre ahí? Imagínese Dios pidiéndole la opinión al hombre, ¿cierto? ¿Cómo le parece esta montaña? ¡Uy, Señor, esto está muy alto! Hágala más bajita. Señor, así como Dios preguntándole al hombre, ¿qué le parece este mar? ¡Uy, no, muy extenso, muy profundo! Hágalo más pandito. Entonces el hombre tiene su razón, tiene su argumento. Por eso, hermanos, ahí no estaba en la creación de Dios, ¿cierto? Cuando Dios estaba haciendo toda su creación, toda su obra, ahí no estaba la obra humana. Amén. Ahí no estaba nada de la obra del hombre. Por eso cuando Dios terminó, dice, descansó en el día 7º y reposó de toda la obra que hizo.
Eso significa, hermanos, el día de reposo en la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso para mí, el día de reposo, ¿cuál fue? El día que yo recibí la salvación. Amén. 15 de octubre del año 2002. Ahí yo pude reposar. Ahí yo pude ser libre del pecado, libre de la condenación. Amén. Entonces, Dios, ¿qué me dio? Reposo. Reposo. Ah, qué felicidad cuando nosotros podíamos entender este verdadero reposo en nuestro corazón. Amén, hermanos. Así Dios quiere, hermanos, que tengamos el reposo. A veces, hermano, ¿cómo está? Uy, pastor, estoy más estresado, estoy más afanado, estoy más preocupado. Hermano, no es que usted tenga que hacer. Dios ya hizo. Amén. Dios ya hizo todo para nosotros. Por eso dice aquí, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 10, dice, mas enriqueciendo como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Ya. Imagínense, hermanos, dice la Biblia, como pobres. Así usted se toca el bolsillo. Mirando el bolsillo, no hay nada. No hay para el mercado. No hay para pagar el arriendo. Ay, ¿qué vamos a hacer? Nos desesperamos. ¿Sí o no? Pero dice la Biblia, como pobres, más enriqueciendo a muchos. Eso es la palabra de Dios. Amén. También dice, hermanos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Amén, hermanos. Aún no tenemos nada. No hay nada. ¿Qué tiene? Nada, pastor. No hay nada. Pero dice, más, como dice esta palabra, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Eso es la promesa de Dios, hermano. Dios nos dio todo para nosotros. Dios hizo todo para nosotros. Solamente Dios quiere que diga que nosotros cojamos lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya preparó para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Dios quiere enseñarnos confiar en Dios. Dios quiere enseñarnos confiar la promesa de Dios. Dios quiere enseñarnos, ya no te mires más a ti mismo, ya no mires más la situación, ya no mires más a tu esposo. Este esposo no cambia. ¿Cuándo va a cambiar este hombre? Sigue siendo el mismo. ¿Por qué no cambia? Ay, mi mujer, ay, ¿por qué así? Tan terrible. No, hermanos. Dios, como dice la palabra, Dios quiere que miremos más solamente a Jesucristo. Amén. El verdadero reposo, ¿quién es? Jesucristo. Amén. El que preparó todo para nosotros, ¿quién es? Ah, yo hice. No, Jesucristo. Jesucristo hizo todo para nosotros. Amén. Por eso, únicamente, hermanos, hay que mirar a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Amén, hermanos. Puesto los ojos en Jesús y consumador de la fe. No hay que mirar más a la tierra, que voy a querer de esta tierra, que tengo que llevar de esta tierra, que tengo que alistar para llevar de esta tierra al cielo. No, hermanos. Cuando un día partamos de este mundo, cuando un día partamos de esta tierra, nada vamos a llevar al cielo. Amén. Todo está allí preparado ya, una morada eterna para nosotros. Amén. Eso únicamente debemos confiar en Dios
en la promesa de Dios. Amén, hermanos. En este tiempo, aunque venga el pensamiento, solamente, hermanos, miremos al Señor. Solamente confiemos en la promesa de Dios. Amén. Así, confiando en la promesa de Dios, Dios hará muchas cosas para nosotros. Ay, pastor, yo estoy enfermo. Dios, ¿qué dijo? Consumado es. Esa enfermedad ya la consumió, esa enfermedad ya la quitó. Amén. Todo el Señor resolvió. ¿Dónde? En la cruz. Amén. Todo nuestro pecado consumado es, lo terminó para siempre. Amén. Únicamente Dios quiere que nosotros, hermanos, vivamos como hijos de Dios. Hijos de Dios. El Hijo de Dios vivirá por la fe. Amén. No por la obra, por el esfuerzo humano. No, hermanos. Dios quiere que vivamos por la fe, por la gracia. Amén. Cuando nosotros hallamos la gracia de Dios, podemos ver la obra de Dios. Ay, mire, yo no podía hacer esto, esto era imposible, era esta, por mí mismo era nada. Yo no podía hacer nada, yo no podía solucionar nada de este asunto. Pero así, mirando a la promesa, Dios, hallando la gracia, Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su promesa. Así podemos tener el testimonio. Así podemos tener el agradecimiento a Dios. Amén, hermanos. Así solamente creamos la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y qué bueno haber estado esta noche con ustedes. Hermanos, vivamos delante del Señor. Experimentemos a Dios cada día. Amén. Cuando podemos experimentar a Dios, en nuestro corazón hay alegría. Amén. Y cuando podemos estar contentos, cuando podemos estar alegres, entonces ahí glorificamos a Dios. Amén. Pero así cuando estamos tristes, cuando estamos cargados, desesperados, atribulados, en lugar de esperanza, de gozo, de alegría, ¿qué reflejamos? Mal genio, desesperado, angustiado. No quiero hablar con nadie. Tengo muchos problemas. No, hermanos, la Biblia nos está diciendo estar siempre gozosos en todo tiempo. Amén. Cuando estamos gozosos, así Dios nos dará las cosas. Dios tiene preparado todo ya para nosotros, como está diciendo Génesis capítulo 2. Amén, hermanos. Dios reposó de la obra. ¿Por qué? ¿Por qué Dios reposó, hermanos? Porque Dios ya cumplió todo. Porque Dios ya hizo todo. Amén. ¿Dios necesita nuestra ayuda? Ay, por favor, Nancy, ayúdeme. No, Dios ya nos dio todo para nosotros. Amén. Dios ya hizo todo para nosotros. Por eso es importante solamente confiar en ese Dios, hermanos. Gracias, hermanos. Qué bueno haber compartido esta noche con ustedes. Esperamos nos veamos pronto. A través de esta pandemia no sabemos cuánto más tiempo va a durar esto, pero aún a la distancia nos une el corazón de Dios. Amén, hermanos. Amén. A la distancia aún no podemos así hablar personalmente, saludarnos, ¿sí?
Pero hermanos, solamente así tengamos la comunión, escuchemos la palabra juntos, tengamos un mismo corazón delante del Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos, por esta noche. Muy agradecido de haber compartido con ustedes y solamente miren la promesa de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, esta noche. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche. Estamos muy agradecidos, Señor, por la palabra tuya. En Génesis capítulo 2, versículo 2 dice, Señor, que tú haciendo toda la creación, Señor. Tú terminando toda la obra, Señor. Dice que en el séptimo día reposó de toda la obra que hiciste, Señor. ¿Esto qué significa, Señor? Cuando Dios reposó y bendijo el día séptimo, significa, Señor, que esa es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Juan capítulo 19, el versículo 30 dice, antes de morir el Señor Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. Significa, Señor, que todo nuestro pecado fue trasladado allí al Señor. Toda nuestra preocupación, toda nuestra enfermedad. Cuando el Señor Jesucristo dijo consumado es, todo Él resolvió, Señor. Todo Él preparó para nosotros, Señor. Asimismo, Dios nuestro Padre, cuando terminó toda su creación, Él solamente quería que nosotros confiáramos en esa obra maravillosa que Él hizo para nosotros. Por eso, Señor, bendice a los hermanos, que solamente todos juntos, mirando solamente la promesa de Dios, confiemos en esa promesa. Gracias, Señor. Ayúdanos, algunos hermanos que están pasando en dificultad, algunos hermanos que tienen la situación, solamente dale la fe y la esperanza, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos de Kennedy. Así bendice a cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Así, pastor. Gracias, nos vemos pastor. pronto, Gracias, pastor. hermanos. Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Hermano Juan, hermana Rita, Ricardo. Chao. Chao, pastor. hermana Gracias. Alba, hermano Chao, Luis. hermana Rita. Chao, hermana.